Muy bien, seguimos conversando entonces con el psicólogo Juan del Amor Moya sobre el arte de convivir, sobre todo ese arte de convivir en pareja, como todo lo que hemos hablado en la primera parte de la entrevista. Ahora bien, en esa pareja hay que compaginar autoridad con libertad. ¿Cómo se compaginan? Bueno, yo creo que esto ya es una cuestión filosófica, ¿verdad? Es complicado, es complicado. Y lógicamente cada uno, yo creo que independientemente de las teorías, nos proyectaremos de lo que realmente creamos, pensemos o estemos convencidos. Autoridad y libertad se tiene que compaginar porque no hay más remedio. Bueno, esto es muy antiguo, quiero decir que esto es como trabajar temas de si todo es heredado o es aprendido, es decir, estos son temas muy antiguos y que siempre estarán de moda, ¿no? En el sentido de que siempre es bueno que nos cuestionemos. Es decir, la autoridad por sí sola, la autoridad como tal y con entidad propia y además siendo lo fundamental, pues no es suficiente, porque ya lógicamente acabaríamos en lo que es el autoritarismo, ¿verdad? Que eso es lo que en principio, no sé, excepto algunos pocos, los demás no queremos, ¿verdad? Bueno, la autoridad, pero tiene que existir, porque está ahí. Es decir, y cuando estamos hablando de convivencia, tiene que haber autoridad en el sentido de que alguien tiene que reconocer que hay ciertas ideas, ciertas instituciones, ciertas personas a las que yo le doy la autoridad. Es decir, claro, porque no es lo mismo que la autoridad impuesta, ¿verdad? Cuando se impone la autoridad, no es de lo que estamos hablando. Pero si yo reconozco autoridad, pues entonces está claro que estoy haciendo uso de mi propia libertad. Entonces ahí es donde se compaginaría, según mi humilde entendimiento, autoridad con libertad. Porque a mí no me están imponiendo ninguna autoridad en esa convivencia. Soy yo el que doy la autoridad. Y entonces, claro, de esa manera se puede trabajar mi libertad. Porque claro, yo no sé si estaremos de acuerdo o no. Uno puede dárselas de libre y puede ser libre, ¿no? En el pensamiento, pero uno solo, sin aprendizaje, sin conocimiento, sin experiencia, sin movimiento, sin traslado, ¿cómo vas a hacer uso de una libertad? ¿A cuento? Si no, ¿de dónde? ¿Verdad? Es decir, hay que entender que incluso los propios pensamientos tendrán que tener un origen. Mi propio conocimiento tiene que tener un origen. Otra cuestión distinta es que yo sea capaz o no de discernir de dónde me vienen las ideas, de dónde me vienen los conceptos, de dónde me vienen ciertas premisas. Eso es otra cuestión. Pero otra cuestión que puede tener enlace con lo que estamos hablando, que si no soy capaz de discernir, entonces cuando yo pierdo autoridad, pierdo libertad. No sé si a lo mejor me explico bien. Sí. Claro, para poder ser libre, que es lo que yo quería transmitir, tengo yo que darle autoridad a algunos conceptos, a algunas ideas, a algunos valores, a algunas personas incluso. ¿Verdad? Es decir, y esto puede ser permanente o puede ser circunstancial. Lo que hablábamos anteriormente del corte. Yo de pequeño, dependiendo de la edad, mi padre era Dios. Y según voy creciendo, pues mi padre a lo mejor tenía menos importancia, no era tan listo, no era tan bueno, no era tan... es que lo podía todo, parece ser que ya no podía tanto. Pero eso no quiere decir que yo le reste autoridad. Pero soy capaz de modificarla, soy capaz de acotarla, y de ponerla en su sitio. Y eso pasa no con mis padres, sino pasa con todo. Cualquier idea, cualquier noticia, cualquier información, cualquier experimento científico tiene su origen y tiene su base. Si yo ciegamente doy la autoridad a los parámetros de la ciencia, me tendré que creer todos los experimentos científicos que me pongan en las narices. Pero si yo soy capaz de, sí, dándole la autoridad a la ciencia, saber y tener conciencia de que la ciencia no lo puede todo,
La ciencia no lo sabe todo. La ciencia hace 500 años, 300 años, 100 años decía una cosa y ahora dice otra, incluso sobre lo mismo. Si la ciencia en la Edad Media la Tierra era plana y ahora parece ser que no, luego yo intento usar mi libertad, la intento, ¿verdad? Discriminando, discerniendo la información e incluso poniendo a cada persona en su sitio. Es decir, yo a mi madre la quiero mucho, pero sé que mi madre no lo sabe todo. Yo a mi madre la quiero mucho, pero sé que mi madre, incluso a la hora de manifestar su amor a los hermanos, no me lo manifiesta a mí igual que al otro. Y entonces, al ser consciente, no le quito ni le resto autoridad, pero a la misma vez yo soy más libre a la hora de elección. Con respecto a la evolución de la persona, yo también soy de los que piensan que tiene que haber alguna autoridad, en el sentido de que esa criatura pueda verse reflejado. Tendrá que tener modelos, pero no autoridad de imposición. Porque claro, eso es otra cosa, no estoy hablando yo de eso. Sino que la misma criatura dona, da y traslada la autoridad. Porque realmente esa es la diferencia. Es decir, luego, claro, lógicamente, si tú estamos en elecciones, ¿verdad? Bien, mañana alguien tendrá la autoridad de dirigir el ayuntamiento de cada pueblo. Mañana alguien tendrá la autoridad de dirigir la política de nuestra región. Y mañana alguien tendrá la autoridad de llevar a Europa pues lo que realmente nos pueda interesar, ¿verdad? Vale. Esa autoridad, igual yo, ¿cómo se la doy? Porque a lo mejor yo ni lo he votado. Y está ahí. Y a mí me parece un memo. Pero bueno, está ahí. Y es mi alcalde o es mi presidente de mi... Bueno, pero no tengo yo por qué darle la autoridad. Se la da el sistema. El sistema, si a mí no me gusta el sistema, yo puedo trabajar y luchar y buscarme quien no está de acuerdo con este sistema para cambiarlo. Ya estoy usando mi libertad. Pero claro, si no hay una estructura de autoridad, pero no solamente me estoy hablando de la policía o de los políticos, estoy hablando de un sistema de respeto, de un sistema de papeles, de roles. Luego yo, si no estoy de acuerdo, ya me las arreglaré, ¿verdad? Pero si no existe un sistema de roles, lo que hay es un desajuste. ¿Cómo yo uso mi libertad? Claro. Porque entonces tendría que irme solo a una isla. Luego, en la convivencia, yo creo que es bueno reconocer que el sistema da ciertas autoridades, me refiero a ciertas personas, ciertas instituciones, y que yo luego, por mi cuenta, doy autoridad a instituciones, a personas, a ideas, a religiones, a lo que quiera. Y en ese contexto de relaciones, en ese engranaje, en esa red, yo uso mi libertad, pero con conciencia, porque si no, no tengo conciencia, ¿qué más da? ¿Verdad? Simplemente obedeces o no y se ha acabado. Pero incluso en la no obediencia, tú tienes que tener conciencia clara de que tiene unas consecuencias. Juan, quizás sea realmente perogrullesco el preguntártelo, pero como decís vos, en una pareja de dos, evidentemente, siempre hay uno que es más débil que el otro, uno que es débil, el otro que es fuerte. Puede ser que sean los dos fuertes o los dos débiles, pero por lo general no es así. Entonces, lo que te decía de perogrullesco, la justicia en la pareja siempre es la conveniencia del más fuerte. Bueno, esto también es algo muy antiguo, esto de la justicia, la conveniencia del más fuerte. Además, esta frase, cuando estuvimos hablando la busqué y es de Platón. O sea, fíjate estamos hablando aquí y Platón, del 300 al 400 antes de Cristo, ¿verdad? Y bueno, esto es mucho tiempo y también nos da idea de que el ser humano hay que ver que poco hemos avanzado. Estamos todavía discutiendo tesituras y planteamientos de Platón. Pero bueno,
yo creo que para lo que es la sociedad y a nivel de convivencia, lo que se le podría pedir a la justicia es que, para que no sea la conveniencia del más fuerte, que se fije en el caso, no en quién está litigando, ¿verdad? Eso sería lo ideal, porque claro, si la justicia se fija en quién está litigando, claro, pues entonces acabados, claro, vamos, porque seguramente será lo que tú dices, ¿verdad? Claro. Pero si fuéramos capaces, no solamente, vamos, si fuera la justicia así, vamos, bueno, qué felicidad, porque realmente sí sería ciega, ¿no? Que esa creo yo que sería el concepto, la idea de cuando se dice la justicia ciega, es decir, fíjese usted en el caso y olvídese de las partes. Pero claro, eso es muy difícil. Y en cuestión de pareja, mira, yo no creo exactamente que en una pareja uno tenga que ser fuerte y otro débil, porque posiblemente el que sea fuerte en algunas dimensiones. Y a lo mejor la otra persona que en principio parece débil será fuerte en otras distintas que el uno no, ¿verdad? Y yo creo que ahí está el complemento, y yo creo que eso puede ser importante, porque mira, si en una pareja el fuerte es fuerte en todo y la otra persona es débil en todo, pues mal acabamos, porque entonces sí llevaría razón. La justicia sería el pensamiento o la imposición del más fuerte. Pero vamos, entendemos al hilo de la sociedad, de lo que tú estás hablando, de que, claro, quien crea las leyes, pues creará las leyes a su imagen y semejanza, exagerando, ¿verdad? Si es, imagínate, la corona la que hiciera las leyes, pues haría leyes monárquicas. Si es el pueblo el que hace las leyes, pues en principio tiene que ser leyes que beneficien al pueblo. Si fuera, claro, esto luego hay que equilibrarlo en el juego político. ¿Por qué? Pues porque si solamente es un partido el que gana por mayoría y solamente él es el que impone las leyes, pues claro, habría que darle por hecho de que ese partido piensa en todos, ¿verdad? Y eso es muy complicado creérselo. Entonces nosotros aquí, en otros países a lo mejor esto lo tienen como más bueno, o superado, o trabajan de otra manera. Nosotros aquí tenemos mucho que andar todavía en España, y eso yo creo que estaremos de acuerdo bastantes personas. Es decir, hay países de la misma Unión Europea que gana un partido, y cuando gana ese partido pues no tiene ningún empacho ni problema de llevar adelante propuestas que el otro hizo en la campaña. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ahí está la altura y la generosidad de la política. Sin embargo, nosotros nos cuesta bastante en España, y el ejemplo concreto está, por ejemplo, digo, aunque me parece redundante, en las tantísimas leyes de educación. Ahí está el ejemplo claro. Es decir, depende de quién esté, te fomenta, te trabaja unas leyes u otras. Eso en España todavía nos queda mucho recorrido, porque en España, es verdad, llevamos de democracia tiempo, pero 50, 60 años, 70 años para un pueblo no es mucho, es poco. Entonces, nosotros tendremos que ir avanzando en ese sentido. Y creo, yo humildemente también, porque esto es una creencia particular, que ahora mismo los ciudadanos en España tenemos claro que no queremos hegemonías de ninguna ideología. Y eso es bueno en el sentido de que estamos forzando que los políticos, aunque sean tan mediocres como la gran mayoría tenemos, tengan que ser capaces de hablar y sentarse. Y si no, pues te vas a ver muy mal, porque no vas a terminar la legislatura. Entonces, como no hay altura de miras por parte, cuando eso llegue, si llega, que no lo sé si llegará, da igual que haya 2 partidos, que haya 7, porque al final el que esté gobernando no tendrá ningún problema en llevar a cabo propuestas que haga la otra parte, si son buenas o si aparentemente pueden beneficiar al ciudadano. Pero como esa situación en España no se ha dado,
pues nos cuesta mucho trabajo llevarla a cabo. Entonces, en ese sentido, como el que haría las leyes, porque para que esa justicia realmente no sea cuestión del que manda, del fuerte, pues esa cuestión sería como más equilibrada, porque las leyes se harían realmente en favor de lo que es el pueblo. Y después, esté yo donde esté, situado en el que gobierno, yo haré que se materialicen. Otro ejemplo te voy a decir de que en España esto no lo tenemos claro. La ley de dependencia. La ley de dependencia, yo creo que mucha gente somos conscientes que es trascendental en la historia de España la ley de dependencia. Pero como la ley de dependencia salió de una ideología, en principio socialista, la derecha la ningunea cuando está gobernando en las comunidades autónomas. Tiene que hacer porque la ley le obliga, pero la va ninguneando, la va retrasando. Cuando es algo que si la pudiéramos desmenuzar en profundidad, nos daríamos cuenta que es algo extraordinario, primero para dinamizar lo que es la economía propia de los pueblos, y luego porque es tremendamente humana, porque está dándole categoría a la persona, aunque sea el hijo, la hija o la vecina o que está trabajando con esa persona dependiente, le está dando categoría, la está visibilizando, la está haciendo visible y la está haciendo pública. Y pública no me refiero que se vea, me refiero que está usando ese bien público para aplicarlo en esta persona que ya ha dado lo que tenía que dar también a la sociedad y está repercutiendo en la sociedad. Cuando yo creo que en España tengamos esa cultura de diálogo, esa cultura de compromiso, esa cultura de que no es derecha ni de izquierda, es partidos políticos que con su ideología quieren transformar la sociedad y que somos capaces de ponernos de acuerdo, porque es lo que el ciudadano te ha dicho con su voto, pero no solamente eso, sino si eso se trascendiera, ¿no? Entendería el político que no solamente es hablar con mi adversario o con mi colega, que estamos bastante cerca ideológicamente, que eso llegará el momento en que será lo normal, algo que no será importante. Ahora es algo extraordinario, porque además se hablan en secreto y que no lo vea nadie. Fíjate tú si pero repito, cuando ya se trascienda el hecho y se normalice el que podamos hablar y ponernos de acuerdo y no pase nada, no pasa nada si me pongo de acuerdo. Bueno, pues si eso se diera, entonces vendría, según mi criterio, el siguiente paso. Y el siguiente paso es que entonces, como ciudadano, habría un compromiso, no de cada 4 años o cada 5 a las europeas de echar mi voto y adiós muy buenas. Es decir, ese político de boina que tenemos en la actualidad, que te da la mano cuando estamos en periodo electoral o que va abrazando farolas y están limpísimas 15 días antes de las elecciones, eso sería de risa. Bueno, ahora también es de risa, pero bueno, porque tienes que contar conmigo como ciudadano, no porque eche mi voto, sino porque tienes que contar conmigo día a día. Y mañana, cuando tomes decisiones con mi dinero, igual se te ocurre preguntarme. Claro, pero todo esto creo yo, es una secuencia. Ahora ni por asomo. Ahora estamos que no somos capaces ni hablar. Estos son años. Pero yo estoy convencido, no sé si lo veré por mi edad, pero yo estoy convencido que si seguimos en esta evolución, pero fíjate, y no me quiero cansar, que no es porque a los políticos se les haya ocurrido, no es porque los partidos políticos lo lleven en sus programas, es porque el ciudadano con su voto está diciendo que no quiere hegemonías, con su voto está diciendo que no me gusta a nadie. Así de claro, el que lo quiera entender así y el que no, que lo entienda como le parezca. Como no me gusta a nadie, dicho de otra manera, vamos a decirlo en positivo, me gustan todos.
Claro, pues poneros de acuerdo, pero con la intención, creo, de que mañana, cuando seáis capaces y aprendáis a poneros de acuerdo, contéis conmigo. Y no solamente me pidáis el voto, sino que sigáis pidiendo mi opinión con respecto a cómo se gestiona ese dinero público. Y ojo, luego explícame, dame las cuentas. Muy bien, para ir terminando, 2 preguntas en una. Una pareja debe estar siempre al servicio de la sociedad, ¿o es la sociedad la que debe estar al servicio de la pareja? ¿Y cómo ser buen padre o buena madre? Esto es muy difícil, es mucho tema. Bueno, en fin, lógicamente ya llega un momento en que pasamos de libros, ¿verdad? Que vamos a las opiniones personales. Bueno, es mi opinión, humilde opinión, y que puede ser compartida o no por quien le parezca. Yo creo sencillamente que la sociedad tiene que estar al servicio del individuo. La sociedad tiene que estar al servicio de la persona. La sociedad tiene que estar al servicio de ese par de dos, ¿verdad? Porque no se entiende. Es decir, ese individuo es verdad que puede mañana desaparecer y la sociedad sigue, ¿verdad? Pero si mis sistemas funcionan bien, si mis órganos funcionan bien, si mis células están bien, mis átomos, mis partículas, mis moléculas están bien, yo estoy cojonudo, ¿sí? Claro. El cuerpo, mi yo, también tiene que trabajar. Yo trabajo en el sentido de lo que yo me considero que es lo mejor, ¿no? No solamente en la alimentación, en mi ejercicio, pero también en mis procesos mentales, en mis emociones, para yo estar bien. Y es cierto que cada célula, cada órgano, sistema está pendiente de que todo funcione bien, pero ojo, la sociedad tiene que estar planificada, tiene que estar organizada, tiene que estar con un objetivo claro, y es que el individuo, las personas, las parejas, las familias estén bien, ¿verdad? Y lo que te preguntaba para terminar, de cómo ser un buen padre, una buena madre. O una buena madre. Bueno, pues esto es complicadísimo, ¿verdad? Porque yo creo que esto es una cuestión más bien cultural. Pues yo he visto, si quieres, yo creo que en vez de hacer filosofía, podríamos centrarnos en cositas muy claras y concretas. Lo del bueno o malo es algo, como bien podemos entender, es algo relativo, ¿verdad? Podemos preguntar cómo ser padre, cómo ser madre, ¿verdad? Porque bueno o malo, repito, incluso depende a qué cultura te vayas, pues podrás entenderlo de una manera o de otra. Pero yo creo que trascendiendo un poquito, un padre, una madre que fomenta la buena comunicación, que realmente, si te acuerdas, es como hemos empezado hoy la entrevista, pero la buena comunicación entre los hijos, los padres, hijos, eso es fundamental. Vamos a decir nada más que 3 características. Yo creo que para realizarte como padre, para realizarte como madre, para estar a gusto contigo mismo y con tu familia. Primero, la comunicación. Hay que comunicar. Y eso sabemos que hay muchas, no vamos a por el tiempo a hacer anécdotas, muchas situaciones en las que a veces hasta se oculta al padre cuestiones de los hijos porque sabe la madre, y al revés. Bueno, pues eso está claro que estamos distorsionando lo que es la idea, el sentido hermoso de lo que es la familia, de lo que es un padre y una madre. Comunicación. Otra es los padres, y esto debemos supervisar la conducta de nuestros hijos y ponerles límites acordes a la edad. Esto igual cabe a alguien que no esté de acuerdo, pero a lo largo de la vida nos damos cuenta que eso es algo muy importante y porque si alguien se queda en la simple idea, bueno, este padre autoritario, se está equivocando. Esto cada vez es más necesario, porque cada vez nuestros hijos, de pequeños, de medianos y de mayores, están más expuestos a situaciones de más peligro
vamos a ver, para entendernos, de maldad. Entonces, sí hay que supervisar la conducta de nuestros hijos. Tú tienes que saber qué hace tu hijo, dónde está tu hijo, cómo es su comportamiento. Y en la medida, con respecto a la edad que tiene, tú tienes que acotar, tú tienes que ponerle límites. Un crío, dependiendo de la edad, tiene que saber que no es capaz de hacer todo lo que él quiera o todo lo que le venga a la mente. Entonces, eso es bueno porque además te vas educando en el futuro. Sabes que todo el monte no es orégano, porque lo vas aprendiendo. Eso es importante. Y por último, para no hacerme largo, hay que estimular la autonomía. La autonomía en nuestros hijos, y no me estoy contradiciendo con lo que he dicho antes, todo lo contrario, porque estimulando la autonomía tú estás formando personas independientes y mañana confiados en sí mismo. Porque si no, si te pasas en la protección, estás formando hijos dependientes. De hecho, aquí alguna vez lo hemos hablado, hijos que cuando dan el paso y salen de la casa, las primeras de cambio se hunden, porque no les salen las cuentas, porque no está el papá o la mamá que les esté ayudando, que les esté resolviendo el problema. Tú tienes que trabajar como padre, como madre, esa autonomía para crear personas independientes, autónomas, que sean capaces de pensar por sí mismos. Esas tres circunstancias. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Veremos, nos quedaron muchas preguntas acerca del arte de convivir. Teníamos pensado la semana que viene hablar acerca de libertad responsable, pero de todas maneras pienso que de pronto volvemos a este tema la semana que viene. Y para terminar, decirles a ustedes que hemos hablado de la familia Cardoso, de Julio César Cardoso Casavieja y Marta Alicia Rush. Un ejemplo de pareja que se truncó cuando no se debería haber truncado, pero dio tiempo para que, al no estar Julio, Marta formara una familia ejemplar, con hijos ejemplares, con yerno y nuera ejemplares, con nietos ejemplares, y la verdad que todo Sejín, todo este pueblo que ha nombrado a Julio como hijo pródigo del mismo, realmente lo tengo que felicitar, porque Julio César Cardoso Casavieja fue un ejemplo en el arte de convivir. Hasta la semana que viene.